Hermanos, el Señor los bendiga. Ismael, qué gusto verte. Dios te bendiga, brother. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y damos gracias a Dios por nuestra hermana Hortensia, que ya está en medio de nosotros. Sí, Dios es bueno. Amén, hermanos. Sí. Dios es siempre bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. Qué hermoso viaje hemos estado experimentando al estudiar la Biblia de esta manera. Definitivamente no es que no haya ningún otro método, pero definitivamente este método de estudiar la Escritura es fascinante porque vamos dándonos cuenta de esa coherencia, de ese hilamiento, de ese paso por paso. Cada vez que leemos una porción de la Escritura en el Evangelio, como hemos estado caminando, nos damos cuenta de que todo tiene un propósito, de que todo engrana, de que todo encaja y de que absolutamente nada pasa por coincidencia. Y por ello nos alegramos y nos gozamos, hermanos. Amén. Así es que, entendiendo esto, vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, y vamos a estar leyendo el pasaje de este día. Es del versículo 14 al 21, del versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios así, amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, si ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Bendecimos tu nombre por tu bondad para con nosotros. Gracias porque nos has permitido adorarte por medio de las alabanzas, nos has permitido adorarte por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Y en esta hora, Dios, oramos que tú abras nuestra mente y abras nuestro corazón, y a medida que tu palabra sea leída, tu Espíritu Santo hable a nosotros, Señor. Gracias por ello te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos mirando el pasaje donde Jesús está en la transfiguración. Y hermanos, habíamos hablado un poco, había hablado yo con el hermano, que yo había dejado algunos pasajes porque en el capítulo 17, Jesús habla acerca de su venida. Habla acerca de que habría de venir, hermanos, y que la gente que estaba ahí lo habría de ver. Y hermanos, inmediatamente en el capítulo 17 miramos una respuesta, hermanos, a esa profecía inmediata. Lo que Jesús nos está dando a nosotros en la transfiguración es un destello de la gloria de Él, de aquello que habría de venir. Sí, nos está dando una probada, hermanos, a nosotros. Entonces nosotros leemos la Escritura y lo miramos a Él en esa majestuosidad que la Escritura nos enseña. Y hermanos, cuando Él viene bajando, hermanos, cuando pasa toda esa experiencia que le da a Pedro, a Juan, a Jacob, hermanos, y vienen bajando de la montaña, hermanos, Jesús se encuentra con la gente abajo.
En el Evangelio según San Marcos, hermanos, a nosotros nos da una historia un poco más grande. Marcos nos enseña a nosotros cosas que Mateo no nos las enseña, y Lucas nos enseña a nosotros cosas que Mateo no nos las enseña. Parece que Mateo va directamente, hermanos, al grano, al meollo del asunto, ¿no? Quiere enseñarnos Mateo en este pasaje no solamente el poder de Jesús, no solamente, hermanos, la autoridad de Jesús, no solamente la compasión de Jesús, no solamente el amor de Jesús, no solamente el cuidado de Jesús, pero quiere enseñarnos acerca de la fe, ¿eh? De la fe. El centro del pasaje es la fe, aquí. La fe para navegar, hermanos, problemas, la fe para navegar circunstancias, la fe, hermanos, para caminar con ese Dios poderoso que todo lo puede. Entonces, hermanos, Marcos nos dice esto a nosotros. El Marcos y Lucas es paralelo y los dos se encuentran en el capítulo 9, solo que Marcos se encuentra en 9 del 14 al 29 y Lucas 9 del 37 al 43. La historia está registrado, pero Marcos nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis? O sea, ¿qué están alegando? ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el problema aquí, no? Es obvio, hermanos, de que el incidente aquí ya había pasado. Lo que nos registra a nosotros Mateo 17, cuando los discípulos le preguntan a él, entran, hermanos, a casa, los discípulos le preguntan a él por qué no pudieron hacerlo, ¿no? O sea, aquí, cuando Jesús baja, esto ya había pasado. Ellos ya habían intentado, quizás ellos ya habían tratado de expulsar, hermanos, o sanar a aquel niño, aquel joven. Entonces, cuando leemos los pasajes paralelos, podemos alimentar la historia y mirarla de cómo podemos nosotros observar lo que está pasando. Es obvio que lo que ellos discutían entre ellos era, hermanos, ahí estaban los fariseos, estaba la gente. Yo me imagino aquel escenario, aquel señor trayéndoles a su hijo a ellos, a ver si ellos podían, como decimos por allá en Sinaloa, echarle la mano, ¿sí? Sanarlo. Yo me imagino que han de haber estado burlándose de ellos. Yo me imagino los 9 discípulos, hermanos. En la iglesia donde yo nací, nosotros nacimos en una iglesia carismática, allá donde brincan y saltan y bailan y mascan chiclo y tururú. Se hacen todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Y yo recuerdo hace años, hermanos, ese fue mi primer año cuando el Señor me salvó. Me acuerdo de que, hermanos, ese era el tipo de iglesia donde se practicaba la liberación y todo ese asunto. Y me acuerdo de que había una persona que, de acuerdo a los estándares de esa iglesia, pues tenía una manifestación demoníaca. Y me acuerdo, hermanos, de que la pasaron al frente y todo mundo al frente. Y me acuerdo de que había un hermano que le hacía con la Biblia así, ¿no? Sí. Para hacer la liberación. Yo estaba a la expectativa, ¿ok? Yo estaba en el medio de, no piense usted que la hermana Grace y yo estábamos ahí al frente echándole de este montón al demonio. No, estaba yo observando. La historia nunca se me olvida. ¿Sabe por qué no se me olvida, hermanos? Porque esa es la clásica escena en una iglesia carismática. Ese es el clásico momento que la gente está esperando, ¿sí? La gente va a la iglesia a que sus emociones sean alimentadas, hermanos. Antes de que su intelecto y antes de que su fe sea incrementada, no, ellos van a que sus emociones sean, hermanos, alimentadas. Y me imagino yo aquí que Jesús les pregunta de qué discutían, qué es lo que estaban nosotros, hermanos, ¿qué estaban ellos alegando? Bueno, qué bueno que me preguntan. Lucas, hermanos, Lucas nos dice cuál es el problema del asunto. En Lucas capítulo 9, en Lucas los primeros pasajes de la historia leen así. Ese es Lucas 9, 37 al 38. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mis hijos. Que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Es el único que tengo.
Lucas nos presenta, hermanos, aquí un poco más de información y nos deja saber a nosotros que el hijo que llevaba el Señor era el único hijo que él tenía, ¿eh? ¿Qué cosas, no? Él era el único hijo que tenía, se lo está presentando al Señor, que es el unigénito hijo de Dios, ¿no? Esos paralelos son interesantes de notarlos en la historia, hermanos, en la historia. El versículo 15 y 16 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Pero no le han podido sanar. Es interesante, hermanos, porque esa palabra lunática no es nueva en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento y estaba relacionado con que una persona que sufría algún tipo de enfermedad como epilépticas o a lo mejor de enojo, hermanos, asociaban a la luna, ¿sí? Como que la luna afectaba el comportamiento de la persona. Eso todavía lo usamos en nuestros días. Cuando escuchamos a una persona enojarse, cuando escuchamos a una persona gritar. Yo tengo un hermano, el que me sigue a mí, él tiene un temperamento un poco fuerte. Y hermanos, de repente escuchaba yo a mis hermanos decir: está lunático, ¿no? Sí, no sé si ustedes han escuchado ese tipo de expresión, pero aún todavía la usamos, ¿no? Sí, está lunático. Hermanos, aquí la historia está un poco, empieza la historia a ponerse un poco triste, por decirlo así. Triste. Porque, hermanos, es obvio, o podemos implicar aquí, de que ese papá a lo mejor había exhaustado todas las formas de ayuda. A lo mejor hubiese gastado ya todo su dinero. No lo sabemos, ¿no? Porque la Biblia no nos lo dice a nosotros, ¿sí? Pero él dice: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Le dice Curio, no sabemos, el texto no nos enseña a nosotros de que cuando él se inclina, hermanos, y se postra delante de Jesús y le dice que tenga misericordia, no nos enseña el texto de que eso tenga alguna correlación en el sentido de salvación, ¿eh? Sí. Pero sí, hermanos, le está pidiendo ayuda a Jesús. Y le dice que su hijo, hermanos, ha padecido mucho y que muchas veces cae al fuego y muchas al agua. Es interesante porque Marcos nos dice que le dice, cuando le da la historia y la narrativa, le dice que tenga misericordia de ellos, ¿eh? O sea, ten misericordia de nosotros. Packer, hermano, J. Packer, dice de que cuando él hace el comentario en el texto, dice que, hermanos, esto implica la familia. O sea, esto está hablando de, voy a hacer un rápido comentario porque en sí la enseñanza es acerca de fe, pero vale la pena hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque es la implicación, es aquí que la familia estaba envuelta en esto, hermanos. Era algo cansado. Y quiero hacer ese comentario porque esto golpea la casa mía, ¿eh? Cuando he estado leyendo y estudiando, me di cuenta de que esto golpea mi hogar, mi vida personal, de casa, con mi familia. Hermanos, cuando nosotros teníamos a Lorena, toda la familia estaba afectada, toda la familia estaba envuelta, absolutamente toda la familia. Y ahora miramos, hermanos, a Ezra y miramos a Sael y miramos a Damaris. Y yo sé que yo les he dicho ese texto que leyó el hermano, gloria a Dios por ello, porque verdaderamente confortó mi corazón cuando lo estábamos leyendo. Es un golpe un poco duro, hermanos, para nosotros. Permítame desviarme un poco. Ayer Damaris estaba bien, ¿eh?
Hermanos, yo pensé, estaba alegre porque dije, Damaris va a llegar a la iglesia con Eric, va a venir a la iglesia y estaba absolutamente bien y a las 2 de la mañana se empezó a poner mal. Entonces, para nosotros, hermanos, como sus papás y su familia, verdaderamente es un dolor tremendo, ¿eh? Yo les he platicado a ustedes acerca de cómo yo he hablado con el Señor y le digo, Señor, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a parar todo esto? Yo me imagino aquí al papá de este joven mirando, hermanos, a Jesús como su última fuente de esperanza. No le está, no, como les decía, no hay ningún indicio de que él cuando le dice Señor, le está hablando y le está diciendo, Señor, ten misericordia y perdona mis pecados. No, no hay, hermanos. Aquí no podemos hacer una conjetura porque el texto no nos lo permite y no lo dice, pero lo que sí podemos decir es de que este padre de familia viene a Jesús, hermanos, y le dice que tenga misericordia de él y de su hijo. En Marcos, hermanos, el versículo 16 dice, yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ya se lo había llevado a los discípulos, a los 9 discípulos de Jesús, porque los otros 3 estaban con él y no pudieron sanarlo. Marcos nos da un poco más de historia. En el versículo 17 del capítulo 9 de Marcos dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Él aquí ya nos habla de que él tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hermanos, usted imagínese esta escena, ¿eh? Ese no es un muchacho de edad grande, no, es un niño, sí, es un joven. La Biblia dice en el libro de Isaías, hermanos, que nosotros hemos sido hechos para la gloria de Dios, ¿eh? El ser humano ha sido hecho para la gloria de Dios. Y el libro de Efesios capítulo 1 dice que somos hechos para la gloria de Él. So, Dios creó al ser humano para que le glorifique y para que le adore, hermanos. Pero ese es el resultado de un mundo caído. Ese es el resultado, hermanos, de un mundo caído. Hace 3 días miré en la internet una nota de un joven salvadoreño. Y ese joven salvadoreño, hermanos, trabajaba normalmente en un restaurante. Y usted puede ver las fotos de ese joven, ¿eh? Y hermanos, ese joven cayó en cáncer. Y la historia salió pública porque él no sé si empezó él a documentar, hermanos, pero en la internet usted puede ver fotos de él cuando está bueno y sano. Y la historia dice, hermanos, que la historia llegó hasta el presidente de El Salvador y el presidente de El Salvador movió al gobierno y llevaron al joven porque el deseo de él era morir en El Salvador y lo llevaron, hermanos. Pero cuando usted mira las fotos de este joven lleno de vida, hermanos, lleno de vida. Y usted mira, la última foto que mira es cuando él ya está en cama siendo consumido por el cáncer, esa enfermedad, hermanos, tan desastrosa y tan dolorosa. El versículo 18 del capítulo 9 de Marcos, hermanos, nos dice que el joven se va secando, ¿eh? No sé usted, pero nosotros, la hermana Graciela y yo, hemos experimentado el ver, hermanos, a personas siendo consumidas por cáncer. De hecho, mi mamá fue consumida por el cáncer. El año antepasado, cuando pasé en México 2 meses estando con mi mamá, pude mirar, hermanos, mi mamá, ya cuando llegué mi mamá ya estaba en deterioro, pero en sus últimos 2 días, hermanos, usted puede ver, es innegable mirar que la vida se le está secando a un ser humano.
Y aquí le dice, y donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Se imagina a este joven, este niño, hermanos? El cuidado de la familia que tenía que tener. Dice que el espíritu, hermanos, lo aventaba al fuego. En ese tiempo, hermanos, era muy común que el fuego estuviese abierto donde sea, donde sea había fuego, donde sea había estanques. Así es que usted puede imaginarse el cuidado, hermanos, el peso que esto traía a la familia. Cuando eso le pasaba a ese joven, hermanos, tenía que tener a alguien cuidándolo todo el tiempo. Y dice que eso le pasaba varias veces. Esto quiere decir que ese joven ya tenía marcas, hermanos, de haber sido, ¿qué? Quemado. Y cuando caía a los pozos o a los tanques, cuando el demonio, hermanos, dice que era un demonio, ¿sí?, que lo aventaba. ¿Se imagina si no lo sacaban y lo rescataban? El resultado de ello es obvio. Hermanos, que hubiera muerto. Cuando nosotros miramos esto, podemos ver, hermanos, a ese mundo sin Dios, a ese mundo sin esperanza. Mientras que el enemigo, hermanos, a este joven lo aventaba de un lado y lo aventaba para otro lado. La gente que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador anda de un lugar para otro, No tienen descanso en sus vidas. Van de tragedia en tragedia. Hace años la hermana Graciela y yo creo como 2 años anduvimos evangelizando aquí, hermanos, para el este del pueblo. Y me acuerdo que tocamos una puerta y esta persona salió conocida de alguien en común de nosotros. Y hermanos, empezamos a escuchar la historia de ella. Y le ofrecimos el evangelio. Y le ofrecimos un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar donde podría estar ella en sosiego, hermanos. Y no lo quiso. Digo yo, ¿cómo es posible que prefieran estar botando de un lugar a otro? Nos empezó a contar un poco de su historia personal, hermanos, y no era más que pura tragedia, puro sufrimiento, puros golpes. Y los discípulos no pudieron sanarlo, hermanos. No pudieron. En el 20, hermanos, Jesús le dice, Jesús le dijo, vinieron, el versículo 18, hermanos, en el Mateo dice, y respondiendo Jesús al demonio, el cual ha salido del muchacho, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. En el Evangelio según San Marcos nos da la historia, hermanos, y dice que el demonio hizo su último intento en el joven y que, hermanos, cuando salió el joven cayó como muerto, pero Jesús lo levantó. Jesús lo levantó. El versículo 19, hermanos, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El Evangelio de Marcos dice que entraron a una casa, o sea, llegaron, estaban en el área de Galilea, se metieron, los discípulos no quisieron preguntarle a Jesús públicamente, le querían preguntar ¿qué? Personalmente, ¿por qué nosotros no pudimos? Sí, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué, hermanos? Porque esa no es la primera vez que ellos hacían esto. Eso no era algo nuevo para los discípulos, hermanos. En Mateo capítulo 10 Jesús les da a ellos la autoridad cuando los manda, hermanos, a predicar el evangelio.
Y Lucas va aún más allá. En el capítulo 10 de Lucas, en el versículo del 18 en adelante, dice que llegaron contentos, vinieron alegres y le dijeron: Señor, aún los demonios que se sujetan en tu nombre. Entonces ellos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hermanos, Jesús les responde a ellos que lo que pasó fue que ellos no tuvieron ¿qué? Fe suficiente. No tuvieron fe suficiente. Poca fe. Ellos tuvieron poca fe, hermanos. Ahora, aquí hay que tener cuidado en esto, porque no vamos a pensar de que, no vaya usted a pensar que usted va a ir a la tienda y va a comprar fe, o porque haga alguna cosa o algún esfuerzo su fe va a crecer. No, hermanos, no. Hay cosas que podemos aprender aquí, listos. Es muy fácil tener fe en Jesús cuando las cosas están bien, muy fácil. Es muy fácil tener fe cuando tenemos trabajo. Es muy fácil tener fe cuando tenemos comida. Es muy fácil tener fe en Jesús cuando estamos saludables. Es muy fácil tener fe cuando las cosas en el hogar van bien, Es muy fácil. Es muy fácil tener fe cuando nuestras relaciones están perfectas. Es muy fácil. Pero cuando la cosa se empieza a poner difícil, cuando las situaciones empiezan a cambiar. Esa no es la primera vez que Jesús les dice a ellos, No es la primera vez que les dice a sus discípulos que ellos tienen poca fe. En Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 33, hay una historia donde Jesús les está enseñando a ellos, hermanos, que deben de tener fe para las cosas necesarias de la vida. ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando les dice: ¿por qué te preocupas de lo que vas a comer, de lo que vas a beber, de lo que vas a vestir? Y en el versículo 32, por allá 33, Jesús le dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas a tu vida. Las cosas dispensables para vivir. En otro lugar, cuando ellos van, hermanos, en la barca y empieza una tormenta, ¿se acuerdan? Los discípulos se levantan y le dicen: ¡Ey, vamos! Levántate, que parecemos que Jesús estaba dormido, hermanos. Yo me imagino a Jesús dormido ahí como niño, tranquilo, a gusto. Y los discípulos, hermanos, todos asustados. Eso está en Mateo 8:26. Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Aquí mismo en Mateo capítulo 4, versículo 31, hermanos, en la historia cuando Jesús, hermanos, ellos van a cruzar el lago, ¿se acuerdan? Y Jesús viene caminando con ellos y se asustan porque pensaban que era un fantasma. Entonces, hermanos, Pedro le dice: yo soy, no temas. Y Pedro le dice: ok, si eres tú, permite que yo vaya contigo. Y Pedro empieza a caminar en el agua, hermanos. Y cuando Pedro quita la mirada, ¿qué pasa? Empieza ¿qué? A hundirse. Y Jesús le dice a él: hombre de poca fe, hombre de poca fe. Y aquí, hermanos, cerca de donde nos encontramos en el capítulo 16 y el versículo 8, Jesús está hablando con ellos, hermanos, desde el versículo número 1, empieza a confrontar a los fariseos y los saduceos. ¿Se acuerdan de la historia esta? Y ellos le piden señal. Jesús les dice: yo no les voy a dar a ustedes ninguna señal. Y dice: la generación adúltera y mala demanda señal, pero la señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Entonces Jesús, hermanos, llega al otro lado y aprovecha la oportunidad para ¿qué? Darles una enseñanza de vida, una enseñanza de fe, una enseñanza de dependencia en Él, hermanos. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, de que Jesús aquí va a la cruz, Entonces Jesús, hermanos, haga de cuenta que está en los últimos meses y está aprovechando cada momento para dejarles saber a ellos que necesitan tener una dependencia en quién es Él, en Él. En Él. La fe de nosotros tiene que tener un objeto y muchas veces nosotros no lo entendemos.
Si esta circunstancia hubiera pasado en el tiempo moderno, en una iglesia carismática, el culpable hubiera sido el padre del joven que no tuvo la suficiente fe. El culpable hubiera sido el joven que no tuvo la suficiente fe en ese estado en el que se encontraba. Oh, hermanos, el culpable hubiera sido la audiencia. Pero Jesús les está enseñando aquí, hermanos, que la fe de nosotros tiene que tener un objeto. Un objeto. Por ejemplo, nosotros podemos decir, yo tengo mucha fe que las cosas van a cambiar. Ya. Eso no dice absolutamente nada. O yo te puedo palmear el DC y te puedo decir, hermano o hermana, tienes que tener mucha fe. O ten fe. Eso tampoco dice nada. Nuestra fe tiene que tener un objeto y ese objeto es Dios. Ese objeto es Jesús, hermanos. Ese objeto es Jesús. Y lo que Jesús les está diciendo, ahorita lo vamos a mirar, es eso de que tú tienes, si tu fe está puesta en el lugar correcto, va a crecer. En el libro de Hebreos capítulo 11 empieza que la fe ¿qué? Es la certeza, la convicción de las cosas que no ¿qué? Se miran. Si aquello que esperamos no se mira. Y en el versículo 6 de Hebreos dice, así que hermanos, es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí, hermanos, el Mateo capítulo 14 y versículo 16, y 8, Jesús les vuelve a decir a ellos que tienen poca fe, porque Él está aprovechando el momento para decirles que, hermanos, se guarden de las falsas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Ese tipo de doctrina equívoca que desvía, hermanos, la mente, el corazón, el intelecto, la espiritualidad de cualquier persona y lo lleva al lugar equivocado. Y les dice, cuídense de esto. Y ellos, hermanos, acaban de presenciar que Jesús alimenta a por lo menos 15,000 personas con 7 panes y unos peces. Y piensan ellos, mire, se lo voy a leer porque si tienen la Biblia abierta, lo único que tienen que hacer es voltear a su lado izquierdo. Le voy a leer del versículo 5 del capítulo 16 en adelante. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de qué? De poca fe, que no tenéis pan. Y luego les tiene que recordar, hermanos, los discípulos eran unos cabezones. Pero ¿sabe una cosa? Eso debe ser confortante para todos los que estamos aquí y para los que no estamos. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si los apóstoles padecieron esto, ¿qué será nosotros? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Tienes fe chiquita? ¿Tienes fe grande? Así es que no había ningún sentido en el culpar, hermanos, al muchacho o a su padre o al demonio. Aunque el demonio haya sido un demonio fuerte, hermano, y haya estado en el muchacho mucho tiempo, la culpa la tenían ellos. La culpa la tenían los discípulos. Porque la fe de ellos estaba puesta en el lugar equivocado. Y sigue diciendo el texto, hermanos. Pero cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús, hermano, no es la primera vez que usa el grano de mostaza. En el capítulo 3, cuando habla acerca de las parábolas, Jesús usa el grano de mostaza, ¿para qué? Para ilustrar el reino de Dios. Como empieza con algo pequeño y el grano de mostaza, hermanos, era la hortaliza o el grano más pequeño en ese tiempo. Entonces le dice, siendo pequeño, lo plantas y crece ¿qué? Y se convierte en un árbol. Eso no es la primera vez que lo usa. Y aquí lo vuelve a usar, hermanos, para enseñarnos a nosotros que la fe de nosotros puede crecer. ¿Cuántos quisiéramos tener una fe gigante? Yo creo que todos los que estamos aquí, amén.
Todo cristiano, hermano, yo quiero tener una fe gigante. ¿Sabe por qué? Porque mis problemas personales son muchos. No solamente la iglesia, hermanos, pero los problemas personales que yo tengo son muchos. Los problemas en mi casa son muchos. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto y estaba leyendo, dije, es Dios hablando a mi vida aquí. Todos quisiéramos, hermanos, tener una fe grande. Eso quiere decir que la fe en nosotros tiene que crecer, hermanos. Debe de crecer. ¿Y cómo puede crecer la fe en nosotros? Hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que la fe de nosotros puede crecer por medio de escuchar ¿qué? La palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es un principio básico, ese es un principio bíblico. ¿Sí? Es imposible que una persona desarrolle fe en Dios, en Cristo, en el poder de Dios, en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, si no escuchas la palabra de Dios, si no lees la palabra de Dios. Eso es imposible. Pero hermanos, también podemos nosotros aumentar nuestra fe por medio de la oración. Pero le digo algo. Cuando Jesús dice que, ¿usted cree que Jesús tenía en mente cuando le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a ese monte, desarráigate ahí, échate a la mar y se echará? ¿Usted cree que Jesús tenía eso en mente? Es obvio que no, hermanos. Si nunca ha pasado eso, ni en la Biblia, ni en la historia, no hay ningún registro de eso. Porque es obvio que Jesús no tenía eso en mente. Esto era un dicho, hermanos, común en ellos. Ellos entendían perfectamente lo que Jesús estaba hablando. Muy común, hermanos. Barclay escribe en su comentario esto, dice, un gran maestro que pudiera realmente presentar y exponer las Escrituras y explicar y resolver las dificultades recibía el nombre de desarraigador o hasta de pulverizador de montañas. Esa era la imagen que usaban para resolver problemas. Entonces eso era un dicho normal para ellos. Entonces Jesús agarra el dicho común de ellos y les dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a ese problema, a cualquier circunstancia, desarráigate y será eliminado. Qué lindo eso es para nosotros, Verdaderamente, hermanos, esto es extremadamente hermoso que nosotros podamos entender, hermanos, que la fe en nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para eliminar los problemas. El problema de nosotros radica en la idea, hermanos, que nosotros oramos una semana, una vez, 2 veces por algo y desaparece aquello y decimos, oh, Dios no me escucha. Y decimos, no es voluntad de Dios esto. Y decimos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros algo completamente diferente. ¿Se acuerdan aquel amigo que fue a tocarle al padre de familia para que le diera pan? ¿Se acuerdan la historia? Dice que le estaba, hey, dame pan porque tengo hambre. Y aquel le dijo, vete, porque ya estamos todos dormidos. Eso nos enseña cómo dormían en aquel entonces, ¿sí? Pues todo el mundo dormía, hermanos, en el mismo cuarto. Voy a levantar a mis hijos, a mi esposa. Y aquel, no, dame. Pues no solamente en aquel tiempo, pero yo recuerdo, hermanos, cuando nosotros nos llegamos a la colonia donde crecí, hermanos, allá le llaman Invasión. Y hermanos, todos vivíamos en un cuarto. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Todos nosotros vivíamos en un cuarto y éramos una familia de 9. Así es que, hermanos, no solamente pasó 2000 años atrás, pero sigue pasando en nuestros días. Esa sigue siendo una realidad. Pero regresemos a la historia y le dice, no, vete, ¿se acuerdan? Y dice, hermanos, que porque le fue molesto, ¿qué? Se levantó. Se levantó. En el capítulo 18 del libro de Lucas hay otra historia. De hecho, Lucas capítulo 18, versículo 1 empieza y dice que Jesús les presentó o les dijo una parábola sobre la necesidad de siempre ¿qué? Orar y no desmayar, y les da el ejemplo de aquella viuda que iba y le decía al juez, hey, hazme justicia.
hazme justicia. Y la Biblia nos enseña que ese juez ni temía a Dios ni a los hombres, era una persona prepotente, era una persona en autoridad y era una persona prepotente, era una persona a lo mejor hasta abusiva, hermanos, que abusaba de la autoridad que él tenía. Pero aquella viuda, hermanos, nunca bajó la guardia y le dice, hazme justicia, al punto, hermanos, de que el juez se ha de haber rascado la cabeza y dijo, ya me tiene ¿qué? Enfadado, ya me tiene cansado. Y fue y le hizo ¿qué? Justicia. Y Jesús dice esas palabras, no hará vuestro Padre, no les dará vuestro Padre, sí, el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Pero nosotros, hermanos, nosotros somos muy lentos en entender esto. Avanzamos y hermanos, abandonamos absolutamente todo aquello que iniciamos. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo no tengo ningún problema en estar solo en la iglesia? No, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy platicando con el Señor, hermanos, yo descanso en su palabra. Yo descanso en su palabra. Todos los problemas, hermanos, que yo tengo personalmente, yo descanso en el Señor. Algunas veces los platico con hermanos, con pastores, sí. Porque la carga se vuelve un poco pesada. Sí. Como todos nosotros que tenemos problemas. Pero tenemos que aprender a descansar en el Señor, de saber que podemos venir a Él, hermanos, para que ese problema, esa montaña desaparezca. Sí. Esa situación se quite, hermanos. De hecho, la última parte del versículo 20 dice, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Yo no sé por qué nosotros abandonamos ese sentido de fe, hermanos, para con Dios, cuando nos volvemos cristianos de años. ¿Por qué abandonamos eso? ¿Por qué le creemos a Dios por grandes cosas en el primero 5, 6, 7 o el primer año de nuestra vida cristiana? Cuando Dios convierte nuestro corazón y lo transforma y lo regenera. Hermanos, ¿por qué los cielos se abren y por qué nosotros miramos que no hay nada imposible? Y pasan los años, hermanos, y estamos en la iglesia y hermanos, nos empolillamos. ¿Ha leído el capítulo 11 del libro de Hebreos? Si puede, vaya conmigo ahí, hermanos. Ya vamos a terminar. Nomás demos unos minutitos nomás. Pero quisiera que miráramos esto. Solamente les voy a leer algunos, no todos. El versículo 1 en adelante, en el capítulo 11 de Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendieron haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba de ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que hay galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, merodeando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, etcétera, etcétera. Y en el versículo, hermanos, 38, 39 y 40, escuche lo que dice: de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que, hermanos, la fe de la que Jesús está hablando aquí es una fe donde el objeto es Él. ¿Dónde tienes tu fe tú? ¿Dónde tengo mi fe yo? Nosotros tenemos fe en los hermanos. Nosotros tenemos fe en circunstancias. Nosotros tenemos fe en momentos. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen fe de que en una semana les van a llegar el dinero, los impuestos. Todavía no he hecho los míos. Aquellos que trabajamos tenemos fe que el fin de semana nos van a ¿qué? A pagar, o a lo mejor en la quincena. Entonces estamos trabajando, pero no es esa fe la que Jesús está hablando aquí. No, hermanos. Esa fe no mueve absolutamente ninguna montaña ni ningún problema. Ningún problema. Es la fe en el Señor. Es la fe en Jesús. Es una fe real y verdadera. Es una fe, hermanos, no sé, yo soy culpable de ello, ¿sabe? Yo me considero culpable, por eso le digo que es toda mi vida. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, cuando el Señor nos rescató a nosotros, para mí no había nada imposible, nada imposible. Hermanos, a mí, yo perdí mi trabajo, yo perdí absolutamente todo, pero, hermano, tenía un corazón tan gozoso, tan lleno de felicidad. Para mí no había crisis, hermanos. Para mí Mateo capítulo 6 del 25 al 33 era una realidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo recuerdo una ocasión, hermanos, no teníamos para pagar la renta. Habíamos vendido absolutamente todo y habíamos ido de un lugar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, y nos encontrábamos en este edificio. Y, hermanos, y no teníamos, yo no tenía trabajo, no teníamos dinero. ¿Y cómo la vas a hacer? Y yo me recuerdo que yo me iba a la esquina, hermanos, confiando que el Señor había de proveer, y el Señor no proveía. Pero sabe una cosa, no dejaba yo de orar. Y algunas veces me iba y llegaba tarde, y Grace me recibía bien alegre y me decía: oh, fuiste a trabajar. No, le dije, me fui a la montaña con los hermanos a orar. Y me decía Grace: pero ¿qué estás haciendo? ¿Que no miras la situación en la que nos encontramos? ¿Cómo te vas a perder el tiempo? Esa era la desesperación del hogar. Y yo le decía: no, tú ten confianza. Tú ten confianza, porque el Dios de la Biblia nos va a ayudar. Y, hermanos, pasaba horas y horas orando y leyendo la palabra de Dios. Consumía cada vibra de mi ser. Cada vibra de mi ser. Y miraba yo no imposibles. Y no teníamos dinero para pagar la renta, no teníamos dinero para comer. Y yo le decía a Graciela: no te preocupes, porque Dios va a proveer. Dios es mi testigo, hermanos. En ese edificio había unos hermanos de Texas que eran los managers del edificio. Y se hicieron amigos de nosotros porque eran cristianos. Y, hermanos, nosotros no supimos la historia, pero un día el fin de mes se estaba acercando, no teníamos comida ni para comer, menos para pagar la renta. Menos para pagar la renta. Nosotros dormíamos en el suelo.
porque no teníamos una cama. Y hermanos, como cualquier otro día, yo me levantaba temprano a las 4 de la mañana a orar, a tener mi devocional. Y hermanos, a las 6 de la mañana ya estaba yo en la esquina a ver si me daban trabajo. Dios es mi testigo, hermanos. Un día, cuando la renta se acercaba y no teníamos ningún 5, no sabíamos cómo le íbamos a hacer. A la misma hora, hermanos, alguien me estaba levantando para llevarme a trabajar. Y en la casa, alguien estaba tocando. Y era, hermanos, el presidente del complejo habitacional, diciéndole a Graciela que si nosotros queríamos ser managers del edificio y que aceptábamos, nos iban a dar un apartamento más grande que en el que teníamos, porque era muy chico el apartamento, era de una recámara. Y nos iban a dar $600 y no teníamos que pagar la renta de ese mes. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros servimos cuando nosotros descansamos enteramente nuestra fe en Él, hermanos, y confiamos en Él. Como esa experiencia que yo les acabo de decir, he tenido muchas experiencias en mi vida. La pregunta para mí en esta tarde, para ti es, ¿dónde está tu fe? Jesús dijo, este demonio no sale sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Quiero hacer un comentario rápido, hermanos, en esto, porque es importante. Los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos, la palabra ayuno no existe, no existe. Pero hermanos, el ayuno es bueno para nosotros, sí. Jesús está hablando de la oración. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de Él en oración, hermanos. La Biblia dice en Santiago que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. La Biblia dice en Efesios que nosotros, hermanos, cuando oramos a Dios recibimos mucho más de lo que nosotros le pedimos a Él. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes una fe chica? ¿Tienes una fe grande? ¿Tienes una fe desviada? ¿Has movido tu mirada y no crees, ya no le crees a Dios por cosas grandes? ¿Ya no le crees a Dios que tiene la capacidad y el poder de cambiar y transformar cualquiera sea la situación en la que nosotros nos encontramos? ¿Ya no le confiamos a Dios eso? Tenemos la cabeza saturada de conocimiento. Tenemos, hermanos, el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de todas esas cosas. Pero ¿dónde está la fe de nosotros? Abraham no tenía ningún conocimiento de Dios cuando Dios le llamó, hermanos, y en fe lo siguió. Hoy no nos perdemos, ¿verdad que hoy no nos perdemos? Yo le digo a la hermana Grace, si nos vamos a otro estado, puedo seguir trabajando y no hay ningún problema porque el GPS nos los hace a todo fácil. Usted puede ir a visitar a su primo o a su pariente en cualquier parte del mundo y el GPS lo va a llevar ahí, pero en aquel entonces se requería fe, hermanos. Para lo que Abraham hizo se ocupaba fe. Así es que en esta tarde yo te invito, hermanos, que nosotros volvamos a recalibrar nuestra fe y la pongamos en el objeto correcto, y esto es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora dándote gracias. Gracias, Señor, porque sigues siendo un Dios misericordioso. Gracias porque sigues teniendo compasión, Señor, de la gente. Gracias porque estás en el negocio de restaurar vidas, de cambiar corazones, de liberar personas. Gracias por ello, Señor. Y también te damos gracias, Señor, porque podemos entender que en mucho nosotros, Señor, nos sentimos muchas veces como tus discípulos, con poca fe. Es mi oración en esta tarde que tú hagas y tengas misericordias con cada uno de nosotros. Y entendamos, Señor, de que no es cuánta fe tengamos, no es cuánta fe produzcamos, pero es el tener como objeto de nuestra fe tu persona, Jesucristo. Ayúdanos a venir a ti. Ayúdanos a venir a ti con nuestros problemas en fe. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a tener esa fe que mueve montañas. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido perdón, Señor, por mi desobediencia. Te pido perdón, Señor, por no tener la disciplina. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por nuestras desviaciones. Perdónanos, Señor, por nuestros descuidos. Perdónanos, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que no es de fe es pecado. Ayúdanos, aumentanos, así como el papá de este joven, Señor, así como dice Marcos, aumentanos la fe. Creemos que tú puedes cambiar las cosas, pero te suplicamos que tú aumentes nuestra fe. Todos los que estamos aquí, Señor, tenemos situaciones y problemas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Rescátanos, libéranos. Haz conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos.